Amigos y amigas, a continuación mi socio Ray Fasano, quien nos da una actualización del reciente anuncio del nuevo reglamento de la carga pública del gobierno de Trump. Veamos a mi socio Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Yuma, Madeo y Fasano. Y ahora la mayor parte de la gente debe saber que el gobierno de Trump está haciendo mucho más difícil para que consigan la residencia las familias pobres. Y eso se conoce como la carga pública. Y yo sé que mi socio Rodney Newman ya habló sobre esto en otro segmento la semana pasada, pero quería darles un poco más de datos más actualizados. La carga pública es una de las bases de la inadmisibilidad a los Estados Unidos. Hay varias bases por las cuales una persona no es admisible para ingresar a Estados Unidos como residente. Y por eso es que cuando una persona es pedida por un familiar, la persona inmigrante tiene que someter sus huellas dactilares o huellas digitales. ¿Y por qué es esto? Es porque UCIS quiere estar seguro de que la persona no tiene delitos, o sea, crímenes, ya sea en su país de origen o aquí en los Estados Unidos, que les haría inadmisibles a los Estados Unidos. Y esto es el chequeo del récord de la persona. Otro requisito es que la persona tiene que obtener un examen médico. Y por ejemplo, cuando una persona le pide a usted, ya sea su esposo o esposa, o su padre o madre, o su hijo o hija, o hermano o hermana, usted tiene que someter junto con la petición un examen médico. Y esto es porque UCIS quiere estar seguro de que usted no tiene ninguna enfermedad contagiosa, como por ejemplo la tuberculosis. Y quieren que usted obtenga las vacunas, por supuesto, y que sean actualizadas cada 6 meses. O a veces en los consulados la persona se tomó un examen de sangre y sale positivo por alguna droga como la marihuana. Pero si 6 meses después le sale limpio el resultado del examen, la persona ya no tiene ningún problema. Y ahora otro requisito para ingresar a Estados Unidos o para obtener la residencia es lo que llaman la carga pública. Eso significa que el Departamento de Inmigración quiere estar seguro de que cuando usted obtiene residencia en Estados Unidos, que usted no va a recibir asistencia pública aquí en Estados Unidos, como por ejemplo el welfare o los cupones de alimentos o el Medicaid o el Medicare. O sea, los beneficios públicos que la persona obtiene cuando no está ganando suficiente salario o ingresos o cuando tiene algún tipo de tragedia en su familia, como por ejemplo cuando existe un desastre natural o la compañía quebró y ya no está haciendo negocios. O sea, hay ocasiones en las cuales la persona tiene que tomar asistencia pública, beneficios públicos. La regla antes que la cambie Trump era que si la persona beneficiaria de una petición familiar alguna vez recibió beneficios públicos, tenía que someter un affidavit of support, o sea, un garante para solucionar ese problema. Y ese garante, esa garantía del garante era como un tipo de perdón. Y es como un tipo de seguro. O sea, el peticionario está asegurando al gobierno de Estados Unidos que va a hacerse cargo de la persona beneficiaria. O sea, si el peticionario o un garante, una tercera persona, someten este affidavit of support, esta garantía, esta declaración de mantenimiento, eso asegura de que la persona beneficiaria, el inmigrante, no va a recibir beneficios públicos. Y la persona ya no es inadmisible. Ahora, ¿cómo está cambiando esa regla? Bueno, ahora con este nuevo reglamento, el affidavit of support ya no cura el cargo de inadmisibilidad por la carga pública. Y es solamente un factor que puede considerar el Departamento de Inmigración. Un factor en el total de todos los factores que rodean al oficial de inmigración que está decidiendo este caso. Y todavía pueden considerar cuánto tiempo tiene la persona recibiendo asistencia pública en Estados Unidos, dónde vivía la persona cuando estaba recibiendo la asistencia pública, cuánto estaban declarando en sus impuestos cuando estaban recibiendo la asistencia pública. O sea, ahora la investigación va a ser mucho más profunda de por qué la persona inmigrante estaba recibiendo asistencia pública. Y si el affidavit of support va a curar o no esta condición. Tal vez lo haga, tal vez no. Vamos a ver. Ahora, ¿qué significa todo esto? Significa que va a ser más difícil obtener la green card ahora. Pero no significa que usted debe esconderse o darse por vencido o no hacer su caso. No significa que si usted alguna vez recibió asistencia pública, que ya no debe hacer su caso. No significa eso para nada. Lo que sí significa es que usted necesita tener de su lado a un abogado de inmigración con experiencia que le puede ayudar
ayudar a usted. No se fíe solamente de abogados que no hacen exclusivamente inmigración. Hay abogados que hacen casos de familia, casos criminales, casos de accidentes y también un poco de inmigración. Usted no necesita ese tipo de abogado ahora mismo. Ellos no tienen la experiencia necesaria para entender completamente lo que está queriendo hacer inmigración ahora mismo. Ahora, solamente porque es más difícil ahora no significa que es imposible. No es imposible. Solo significa que usted tiene que hacer su caso como el abogado de inmigración, como nosotros le decimos a usted que hay que hacer el caso, porque hemos hecho miles de estos casos. Nosotros tenemos la fórmula de cómo quiere inmigración que sometamos los documentos suyos para obtener su green card. Nuestro negocio es conseguir residencias para las personas. Entonces, solo use un abogado que hace exclusivamente inmigración. No utilice agencias de viajes o notarios o una persona que hace impuestos y de lado hace inmigración. No es el momento de utilizar a esas personas. No tienen la experiencia necesaria. Este reglamento de carga pública. Usted tiene que asegurarse que su abogado tiene un récord haciendo casos de familia en inmigración. Nosotros sabemos cómo sobrepasar este obstáculo del cargo público o la carga pública. Lo hacemos todos los días. Entonces ahora es un balance de las cosas. El Departamento de Inmigración no va a considerar solamente el affidavit of support, sino el total de todas las circunstancias de la aplicación de la persona y también de por qué esta persona recibió en el pasado la asistencia pública y cómo les aseguramos de que no va a pasar otra vez en el futuro. Me encantaría explicarle a usted esto más en persona. Hago una cita para vernos lo antes posible aquí en Yuma, Madero y Fasano. Tenemos los conocimientos, la experiencia, el personal y la habilidad de ayudarle a usted. Quedo a la espera de ayudarle a usted muy pronto. Muchas gracias.